Bueno, listo. Ahora sí. Entonces, vamos a empezar. Me presento, mi nombre es Felipe Hurtado, soy ingeniero de protecciones, ingeniero electricista. La mayor parte la he enfocado en diseño de subestaciones desde baja tensión hasta alta y extra alta tensión. Entonces, la idea de hoy es darles una breve introducción. Vamos a ver los siguientes temas. Espero que si tienen alguna pregunta o algo, puede ser solucionado una vez, con mucho gusto, o si no también por el chat, de manera interna, estamos resolviendo preguntas constantemente a todos ustedes. Les agradezco por favor silenciar el webinar para que no tengamos ningún tipo de obstrucción, o si no, pues me tocará proceder a sacarlos de la presentación. Entonces, como les decía, vamos a empezar con una leve introducción, vamos a dar un recorrido desde lo más básico y vamos a llegar al final ya al tema profundo, que es el diseño de las subestaciones. Todo esto con el fin, esto va a ser un leve brochazo y todo esto es con el fin de llegar o de invitarlos al próximo curso que va a dictar para, para entrar a profundidad en cada tema, en cada tipo de diseño, en cada configuración de una subestación, ya sea un diseño para un transformador, para una línea, para un reactor, para un banco de condensadores, y todas las posibles aplicaciones y todo el abanico que tenemos presente en este tema de las subestaciones. Ustedes saben que estos temas de diseño para sistemas de control y protección para subestaciones son de acuerdo a filosofías y a todo lo que aplica cada cliente, cada generador y transmisor del sector. Yo sé que en este momento tenemos personal de diferentes partes del mundo, hay gente de Chile, hay gente de Ecuador, entonces también sería bueno que compartieran sus experiencias en el sentido de qué filosofías están utilizando. Acá en Colombia utilizamos ciertas filosofías, unas filosofías muy robustas, también vamos a dar un enfoque ya hacia lo que es el futuro, hacia subestaciones digitales, hacia nuevos temas y a lo que está revolucionando el mercado también en el tema de las protecciones. Entonces, ya con esta leve introducción vamos a dar inicio. Entonces vamos a arrancar. ¿Listo? Vamos a arrancar. Entonces, pues, esa es una leve introducción a lo que tenemos. Entonces, listo. Vamos a empezar desde lo más básico. Vamos a dar un brochazo de lo más básico. Vamos a ir hasta lo más profundo del tema. Eso es un leve brochazo, es para que todos estemos en contexto de lo que se está hablando. Entonces, vamos a empezar por la definición de un sistema eléctrico. Entonces, como pueden ver en el slide, un sistema eléctrico está formado por una central generadora, líneas de transporte de electricidad, las subestaciones eléctricas, que ya más adelante vamos a dar una definición de lo que es una subestación eléctrica y el enfoque hacia el que va el webinar. Vamos a los otros centros de transformación y al usuario final, que es lo más importante mantener. Entonces yo pienso que ya todos en este momento tenemos este concepto claro, sabemos cómo se está generando la energía, los diferentes tipos de generación, sea hidráulica, térmica, nuclear. Entonces partimos desde este punto, vamos a un tema de generación, después vamos a unas subestaciones elevadoras, vamos a las líneas de transmisión, seguido vamos a unas subestaciones reductoras para dar energía a los usuarios finales. Entonces, este es el concepto básico con lo que queremos arrancar. Yo sé que de pronto para más de uno de ustedes es una cosa básica que todos lo conocemos, pero es importante resaltarlo y saber que todos tenemos claro esto. ¿Listo? Seguido a esto,
vamos a empezar con las definiciones de qué es una red eléctrica. Entonces, para que la energía llegue de manera segura a nuestros hogares, pues se configuran redes eléctricas, ya sea para la industria, para diferentes sectores, para diferentes mercados. Entonces, las redes están pues formadas principalmente por líneas aéreas y subterráneas. Acá vamos a encontrar diferentes tipos de redes, unas redes radiales, que como el slide lo dice, es una alimentación por un único extremo, no va a tener nada más. Estas redes son muy sencillas, principalmente vamos a ver este tipo de redes radiales en temas de distribución de energía, ya digámoslo, llegando a usuarios finales a niveles de tensión de, acá se utiliza 13.800, 1200 y llega a unos transformadores en poste donde se reduce a 208 voltios. Yo sé que, digámoslo, en diferentes partes del mundo se utilizan niveles diferentes, pero básicamente es eso. También tenemos unas redes eléctricas que son un bucle o un anillo, que son alimentaciones por dos extremos, siempre nos da una seguridad o cierta confiabilidad para tener un mayor, para un sistema un poco más complejo, nos va a garantizar que no vamos a perder el suministro ya sea por una o por la otra, por el mantenimiento cuando se haga. Y por último, la mallada, son mallas que se forman dentro de los nodos. Esto se utiliza mucho a niveles de transmisión para dar mayor seguridad, mayor confiabilidad al sistema, para que si tenemos algún mantenimiento en algún lado o tenemos una línea por fuera, no tengamos la pérdida del suministro ni nada de esto, ya sabiendo que es tan crítico en este mundo que ha evolucionado hacia el sector energético. En este mundo, en este momento, nosotros tenemos que garantizar como ingenieros, tenemos que garantizar todo este tipo de temas, debido a que sin la energía no somos nada. No sé cómo, si ustedes en algún momento habrán pensado o piensan, cómo sería el mundo en este momento sin la energía, sin la luz, sin los servicios básicos que ustedes tienen en sus hogares. Entonces, es más enfocado a esto, es como tomar conciencia de lo que como ingenieros estamos haciendo y de que estamos garantizando un servicio ya sea para un sector industrial o para un usuario final, que sea una casa, en lo que sea. ¿Listo? Continuamos. Entonces, vamos a empezar con un concepto muy básico, ¿qué es una subestación eléctrica? Entonces, una subestación es un nodo eléctrico en un sistema. Si todos recordamos nuestras clases de circuitos eléctricos, sabemos que es un nodo. Entonces, una subestación es un nodo en el sistema a nivel de potencia, en la cual se maneja o se transforman diferentes niveles de tensión estandarizados para diferentes países, para diferentes regiones del mundo, pero por lo general la definición y el concepto siempre es el mismo. Entonces, tenemos un nodo que está cumpliendo con ciertas normas, con ciertos estándares que todos estamos familiarizados en el sector. Ya si alguien no está familiarizado de los que están presentes, con mucho gusto se atienden las inquietudes. Entonces, tenemos subestaciones asociadas a centrales generadoras, a subestaciones totalmente dedicadas al control de flujo de potencia o a transformadores de potencia, ya sea reduciendo o elevando la tensión. Entonces, básicamente, resumiendo, una subestación es un nodo eléctrico. Así como en nuestra clase de circuitos, desde lo más básico, un circuito, una resistencia, una impedancia, un condensador, es un nodo, es un análisis de nodos. Yo tengo claro que todos vimos análisis de nodos, entonces es eso, ese es el concepto de una subestación, pero ya es un concepto a nivel de potencia. Entonces, una subestación consiste en varias entradas y salidas conectados a un punto común, y ese punto común lo llamamos una barra principal, un barraje, como quieran denominarlo. Entonces, estas subestaciones tienen ciertos equipos o componentes que son los principales para formar
todo el circuito y toda la red en la cual nosotros en este momento estamos recibiendo la energía eléctrica. Entonces, tenemos equipos como interruptores, transformadores de corriente, transformadores de tensión, seccionadores, pararrayos o descargadores de sobretensión, equipos de comunicación y servicios auxiliares que son para alimentar la misma subestación. Listo. Ven, niña. Ven. Continuamos. Rancito. Otra vez. Por favor, mantenemos en silencio las personas que se están conectando, por favor. Listo. Continuamos. Entonces nosotros podemos clasificar la subestación según ciertas características. Entonces, como lo dice el slide, tenemos tipos de subestaciones según su función, según su emplazamiento, según la movilidad, según el tipo de aislamiento, según su ubicación, según el nivel de tensión y según la transformación. Vamos a enfocarnos más en las subestaciones en este momento según el tipo de aislamiento, porque el resto, bueno, y según la función. Hablemos de según el emplazamiento, ya sea de intemperie o tipo interior. Yo pienso que es muy claro lo que quiere decir que sea una subestación de tipo intemperie, al aire libre. De tipo interior, pues es una subestación ya sea GIS o ya que esté en una casa de control, ¿sí? Según su ubicación, pues tenemos urbanas, rurales, industriales, residenciales y específicas, ya cuando estamos hablando de temas fotovoltaicos, eólicos y otro tipo de generación que podemos ver en el sector. Según su nivel de tensión, entonces tenemos subestaciones de extra alta tensión que va desde los 400 kilovoltios hasta los 750, 800 kilovoltios. Hasta donde entiendo ya tenemos transformadores de 1000 kilovoltios, entonces todo ya está avanzando hacia la muy alta y extra alta tensión. También tenemos subestaciones de alta tensión desde 132, 230 kilovoltios, dependiendo del nivel de tensión y la estandarización que utilicen en cada país. Según la transformación, tenemos subestaciones reductoras o elevadoras. Una subestación elevadora la podemos ver en una central de generación, es lo más común que puede haber. Una subestación reductora la podemos ver ya en los niveles de distribución, donde llegan líneas de 230 kilovoltios y reducimos la tensión a 115 kilovoltios, a 34,5 kilovoltios o a 13,8 kilovoltios. Todo esto con el fin de llegar al usuario final. También este tipo de subestaciones reductoras son las subestaciones tipo poste, que es un poste, yo sé que ustedes han visto postes y un transformador ahí en la calle. Eso se puede denominar como una subestación reductora que nos lleva hasta 208 voltios o 480, eso dependiendo del sector donde estemos ubicados. Listo. Continuando, como les dije, vamos a hacer énfasis en según la función y según el tipo de aislamiento de las subestaciones. Entonces vamos a empezar con la subestación de maniobra o reparto, que es una subestación destinada a la interconexión de dos o más circuitos. Simplemente es una subestación donde fluye la energía, se entra varias líneas, tenemos una barra principal, pero en estas subestaciones de maniobra simplemente no tenemos transformadores, no tenemos otro tipo de elementos, sino son líneas de entrada y salida y están destinadas a la transformación de tensión desde un nivel superior o inferior a la conexión entre circuitos del mismo nivel. Esto siempre, este tipo de subestaciones, pues nos garantiza que yo puedo sacar una línea y tener la otra y nunca perder el suministro. Eso es básicamente una subestación de maniobra o de reparto. Yo pienso y siento que más de uno de ustedes ha visto este tipo de subestaciones. No es nada del otro mundo, es una subestación muy común que todo el mundo ya ha tenido el acercamiento. Continuando, tenemos la subestación de transformación.
Estas son, como ya les había comentado, son subestaciones destinadas a la transformación del nivel de tensión. En estas subestaciones podemos ver un nivel de tensión, o sea, que nos eleve a un nivel de tensión superior o inferior, eso dependiendo de en qué punto esté ubicada la subestación, qué función tenga, si vamos a ir a una red de distribución o si estamos en la parte de transmisión. Entonces, básicamente, el núcleo de estas subestaciones es el transformador, ya sea un transformador elevador o reductor. Con eso nos aseguramos la función y para lo que está destinada la subestación. Continuando, tenemos una subestación de transformación y maniobra. Para mí, estas son las subestaciones más comunes, que son subestaciones donde tenemos varios circuitos de llegada, varias líneas, varios alimentadores. Tenemos también varios transformadores, ya sea elevadores, reductores, y en estas también el concepto es el mismo. Podemos hacer bastantes maniobras, podemos asegurar el nivel de tensión siempre, podemos asegurar el suministro de energía siempre, pero también está cumpliendo otra función, y es la función de la transformación del nivel de tensión. Recordemos que estos transformadores lo que hacen es aumentar o disminuir el nivel de tensión y siempre conservando la potencia a la cual están destinados. Entonces, yo pienso que es de las subestaciones más comunes. Todos estamos, o los que estamos involucrados con el sector de la energía, de la transmisión, de todo esto, sabemos que estas subestaciones es lo más común que hay en el sector. Y de pronto los que hemos tenido la oportunidad de entrar a alguna de estas, está el transformador, están sus líneas asociadas, su barraje. Es una subestación de lo más común que hay y de las más utilizadas. Bueno, acá vamos a entrar un tipo de subestación que es una subestación de rectificación, y acá, como el slide lo dice, están destinadas a alimentar una red de corriente continua o una subestación de tracción eléctrica, que se conoce así. Estas subestaciones son un rectificador de potencia. Entonces, podemos tener varias entradas de tensión AC y él nos libera por el otro extremo, pasan por un rectificador enorme y nos libera una tensión en DC. Esto es para transmisión de alta tensión en corriente continua. Yo les había comentado al principio en la introducción que vamos a ver también algunas tecnologías y la innovación, y ahorita uno de los boom o de lo que se está moviendo mucho en el mercado y lo que se habla bastante es la transmisión en corriente continua. Entonces se habla de los beneficios de todo esto. Estas subestaciones acá en Sudamérica, hasta donde entiendo, hay muy pocas o por decir casi nulas, pero en Europa este es el hit, y en Europa esto está fluyendo de una manera abrupta, está creciendo el mercado, la innovación y todas las investigaciones se están enfocando ahorita en la transmisión de alta tensión en corriente continua y en tensión continua. Entonces, solamente lo quiero traer aquí a acotación este tema para que lo tengamos presente y para que veamos hacia dónde vamos a llegar, hacia cuál es el futuro de este tema de las subestaciones y qué beneficios y qué pros y qué contras, porque como todo también tiene sus cosas, no digamos lo que malas, sino sus aspectos negativos. Por ejemplo, una subestación de este tipo, una subestación de tracción eléctrica, es un tema muy costoso. Implementaciones de mucho músculo financiero, de mucha innovación, de mucha tecnología y de bastante cuidado. Yo les puedo hablar de esta subestación acá en Colombia, con la interconexión entre Panamá. Se tiene pensado montar un tipo de esta subestación de tracción eléctrica. Se tiene pensado que lleguen varias líneas, montar el rectificador de potencia enorme y transmitir vía submarina en DC y hacer la interconexión entre Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Solo nos hace falta interconectarnos acá con Panamá. Este es un proyecto que actualmente está parado por temas de licencias ambientales y otras cosas, hasta donde entiendo, pero
es simplemente traer la acotación para que vean hacia dónde vamos, hacia qué va el mercado, hacia dónde nos impulsa. Listo. Continuando, tenemos tipos de subestaciones según el tipo de aislamiento. Como ya les había comentado, en esto también nos vamos a enfocar. Este slide es muy diciente, nos muestra en gran parte la evolución de lo que ha sido el tipo de subestaciones según el tipo de aislamiento. Entonces tenemos las subestaciones AIS, que son subestaciones convencionales, que son las más comunes, las que vemos constantemente, ya sea a la salida de tu casa, en tu barrio, o ya subestaciones más grandes. Son subestaciones aisladas en aire, como su nombre lo dice. También tenemos subestaciones de DTB, subestación con interruptores de tanque muerto. Más adelante vamos a enfocarnos en los equipos de potencia y también vamos a ver cómo es un interruptor de tanque muerto y qué diferencias tiene con unos otros tipos de interruptores como los de tanque vivo. ¿Listo? Pero este tipo de subestaciones con interruptor de tanque muerto tiene una ventaja y son temas de espacio, de que muchas veces el lote es muy limitado y esto también nos sirve para eso. Tenemos las subestaciones GIS, que son subestaciones híbridas, como su nombre lo dice. Son subestaciones que son encapsuladas, pero a la vez son en aire. También tenemos ese tipo de subestaciones, pueden ser tipo exterior, tienen varias facilidades. Yo no sé si alguna vez ustedes están relacionados con el tema de los módulos PAS. Un módulo PAS, ustedes los pueden ver, es un juego completo, es un módulo híbrido que ofrece cierto fabricante, y esos módulos es un bloque completo de un juego de interruptor, seccionador, CTs, PTs, como ustedes lo quieran configurar. Pero las ventajas de este tipo de módulos y todo eso es que nos ahorran bastante en espacio. También nos ahorran bastante en temas de costos. Y una de las desventajas es que son módulos muy susceptibles, muy sensibles. Y el tú dañar un tipo de módulo, que se dañe una componente del módulo, está sacando en parte toda una bahía de la subestación. Entonces son ventajas y desventajas que podemos ver en los diferentes tipos de subestaciones. Entonces ya como último tenemos las subestaciones GIS, que son subestaciones aisladas en gas, aisladas en SF6, que es hexafluoruro de azufre. Este es un dieléctrico muy bueno utilizado en el mercado. La única desventaja de este dieléctrico es que, de este gas, es que después de cierto tiempo de desgaste, él se empieza a convertir por medio de transformaciones o de cambios químicos, se empieza a convertir en dióxido de carbono. Pero eso es ya cuando el gas está muy gastado o muy utilizado. Entonces, estas subestaciones GIS es otro punto fuerte del tema. Cuando veamos toda la parte de diseño, tenemos diseño de subestaciones de los 4 tipos que están viendo acá. Cada una tiene sus complejidades, tiene sus variantes para el tema de hacer un buen diseño. Entonces, estas subestaciones GIS vienen con unos módulos o como el nivel 0 de ellos, que se llaman LSCs. Yo sé que ustedes están familiarizados, más adelante los vamos a ver. Entonces, hay unos que vienen con su propio controlador, hay otros LSCs que vienen con selectores, es el nivel 0 de ellos. Más adelante vamos a ver qué es cada nivel, qué es cada cosa. Listo. Continuando. Entonces, listo. Vamos a ver subestaciones según la configuración. En el curso que pienso dar, vamos a entrar a profundidad con cada configuración. Vamos a hacer un desarrollo de tanto control y protección para cada configuración, un diseño para una barra sencilla, para una barra simple con seccionador de bypass, barra seccionada. Todo este tipo de configuraciones de la subestación tiene sus
sus versatilidades, sus facilidades, pero también tienen su impacto en costo. Entonces vamos a ver muchas variantes y todo esto asociado con los diseños. Queremos enfocar muy bien esto al diseño. Vamos a ver las facilidades del diseño de cada una, de qué se tiene que contemplar, cuáles son los diseños desde la parte de la ingeniería secundaria, qué es lo más complejo de diseñar, qué tipo de subestaciones. Ustedes dirían o pensarían que interruptor y medio es uno de los diseños más complejos. Yo lo que me puede decir la experiencia, lo que he podido ver, interruptor y medio es uno de los diseños, digámoslo que no el más sencillo, pero tampoco el más complicado. Para mí un diseño complicado es de un juego de subestación con barra más transferencia, doble barra con más transferencia. Este tipo de diseños son un poco más complejos, son algo que te pone a pensar cómo hacer que funcione y que funcione al nivel que queremos y que funcione muy bien la subestación, que no vamos a tener ningún tipo de inconvenientes, ya sean enclavamientos, en cableado, sino dar el enfoque que queremos y también cómo desde una buena protección, desde un buen diseño podemos llegar a un buen arreglo de protecciones. Entonces, las configuraciones de las subestaciones, pues son bastantes, hay una gran variedad. Por lo menos yo les puedo decir que desde mi experiencia acá en Colombia, barra sencilla es una de las más utilizadas, barra más transferencia es también muy común, interruptor y medio. Les puedo decir que las subestaciones en anillo hay, pero son muy pocas en realidad. Eh, Digámoslo, doble barra más barra de transferencia no es muy común acá. Yo sé que de pronto en países como México son configuraciones muy comunes, muy utilizadas. Entonces, esto también va de acuerdo a la filosofía del operador de red de cada país, del transmisor de cada país y dentro de los estándares que ustedes tengan. Entonces, acá también con estas configuraciones vamos a conceptos como la seguridad, la confiabilidad, la selectividad del sistema. Todo esto enfocado a cada tipo de configuración. Entonces, acá los traigo a acotación, no se los quiero nombrar, yo sé que ustedes ya están familiarizados con esto. Son diferentes juegos, hay veces hay hasta configuraciones, digámoslo, ahí que salen unas cosas, unas variantes, unas configuraciones súper raras, pero también son casos de estudio y son muy chéveres de entender y de aplicar la filosofía. Listo. Continuando, vamos a un tema que son las componentes de una subestación. Básicamente vamos a hablar de los equipos primarios y los equipos básicos asociados a una subestación. El tiempo no nos alcanza como para profundizar mucho en cada equipo, en cada tipo de equipo primario, lo que podemos encontrar, de cómo se configuran. O sea, el tiempo es un poco reducido, pero en el curso igual vamos a enfocarnos en cada tipo de equipo y vamos a ver unas variantes de los equipos de potencia y todo este tipo de temas. Listo. Entonces, los componentes de una subestación eléctrica, pues, vamos a empezar desde lo básico, que es una obra civil, una estructura, unas cimentaciones que toca hacer para construir la subestación. Acá hacemos enfoque en el transformador. Los transformadores, yo siempre he dicho que el transformador es el corazón de la subestación. Hay subestaciones que no tienen transformadores, como les nombraba ahorita, que era de maniobra, sin transformadores y eso, pero cuando hay un transformador, él es el corazón. El transformador es el equipo más costoso de una subestación y el equipo que más hay que cuidar. Entonces, el transformador, asociándolo, haciendo una analogía, es el corazón de una subestación cuando hay en una subestación. Seguimos por ya digámoslo, todo lo que son los equipos primarios, interruptores, seccionadores, reconectadores, autoválvulas. Autoválvulas son los descargadores de sobretensión. En algunas partes del mundo les dicen autoválvulas, fusibles, reactores, reactancias, aisladores, bobinas de bloqueo. Bueno, todo el tema de celdas, de trenes de celdas de media y baja tensión y ya los sistemas de puesta a tierra. Tenemos otra componente que son las canalizaciones, que es por donde vamos a atender todos nuestros multiconductores, cables, todo lo que queramos.
La otra componente son los servicios auxiliares, algo muy importante y un tema que muchas veces se descuida mucho, se lo puedo decir desde la experiencia, se descuida mucho en el diseño de una subestación. Despreciamos los servicios auxiliares los vemos oye, ya hice lo más grande, ya hice lo de mi nivel de tensión grande, pero tendemos a despreciar un poco los servicios auxiliares. Cuando llegamos a los servicios auxiliares, la experiencia me dice que en una puesta en servicio, al final, es lo que más duro nos da por la cabeza y lo que más problemas, más gallos, si me entienden el concepto de gallos, más inconvenientes nos presenta al final. Entonces, como recomendación y para un buen diseño, siempre tengamos presentes los servicios auxiliares. Siempre los dejamos de un lado, los dejamos a veces al final, los despreciamos, pero siempre, siempre son muy importantes. Equipos de medida, bueno, tenemos medidores multifuncionales, voltímetros, amperímetros, lo que sea, equipos de control de calidad de la energía, tenemos todo este tipo de cosas. Y equipos contra incendios, o sea, ya incendios, sistemas de incendios, muros cortafuegos, todo esto. Listo, vamos entonces a empezar con los transformadores de potencia. Entonces, el concepto es el mismo, un transformador y lo mismo que hemos utilizado. Yo pienso que esta tecnología de los transformadores que fue desarrollada hace muchos años atrás sigue siendo la misma. Lo único que ha evolucionado en realidad en los equipos de potencia es los materiales, pero el concepto, la filosofía, todo es exactamente el mismo desarrollo que se tuvo hace muchos años atrás. Entonces, en una subestación de potencia, una subestación, como les dije, el transformador es el corazón de la subestación. Y lo más utilizado, siempre utilizamos transformadores trifásicos, o utilizamos transformadores monofásicos, o utilizamos autotransformadores. La mayoría de todos estos son para niveles de potencia, son bañados en aceite, son sumergidos en aceite, los núcleos, el embobinado. También encontramos transformadores tipo secos y esto, pero esto es más para temas de media tensión, de baja tensión. Podemos encontrar en los conjuntos, en los edificios donde ustedes viven, en su apartamento. Hay una subestación eléctrica allá en el sótano donde podemos ver transformadores tipo seco que nos están ahí dando el suministro de energía o son un medio. Entonces, es simplemente traer acotación para que lo tengamos claro. Acá podemos ver los bobinados, los bujes, el relé Buchholz que están mencionados, el tanque de expansión, los descargadores. Podemos ver los bujes, los ETs tipo buje. Acá nos nombra la silica gel, que también lo veríamos más adelante. Listo. Esta imagen es muy diciente. Dentro de los transformadores están los cambiadores de tensión, los cambiadores de tomas, los llaman cambiadores de tomas o cambiadores de taps. Tenemos todo este tema. Acá tenemos un transformador sin la cuba y podemos ver cómo funciona el cambiador de tomas. Simplemente él nos está cambiando, se está moviendo sobre las espiras del embobinado y al moverse nos cambia el nivel de tensión. Todo esto es con la finalidad de ellos es controlar la tensión para mantener una estabilidad en el sistema, para no ver que la tensión se nos vuelva loca por ahí, se nos vaya a ir, se nos eleve mucho, se nos baje mucho. Entonces, estos cambiadores de toma son muy utilizados en transformadores de potencia. Los pueden ver ubicados ya sea en el lado de alta o en el lado de baja del transformador. No es común que siempre estén, por lo menos, por ejemplo, en el lado de alta. Estos cambiadores se pueden encontrar también en el lado de baja. Son relativamente muy sencillos para controlarlos. Hay un equipo que yo pienso que todos están asociados o conocen el equipo, que es un regulador de tensión. Hay de diferentes fabricantes, hay reguladores de tensión. Yo pienso que los más conocidos son los de MR, lo que ustedes conocen como Tapcom. Son unos reguladores muy sencillos, ven un nivel de tensión, una corriente y empiezan a jugar con eso. Como dato curioso,
No sé si en otros países, acá en Colombia, los reguladores de tensión nunca se dejan en automático. Acá los reguladores de tensión los utilizamos siempre en manual. Y el operador o el Centro Nacional de Despacho es el que da el aval para mover los cambiadores de tomas, ya sea para elevar o reducir la tensión. También tenemos cambiadores, también tenemos reguladores, también he visto unos reguladores eh, marca Cell, muy buenos, también son muy excelentes reguladores. Hay de todos los fabricantes, de toda la gama, como ustedes quieran, prefieran, pero son los más usuales y los más comunes que he visto en el mercado. Continuamos con los transformadores de intensidad o corriente, o los más conocidos como CTs. De estos hay una gran gama de tipos de CTs, pero los más comunes, pues pueden ver una imagen acá. También tenemos la nomenclatura, la simbología, ya sea tipo ANSI o IEC. Estos son utilizados, pues ya saben, para disminuir, para nosotros con los relés, ya sea de protección, control o medida, tener una magnitud de corriente medible, o sea, que que la podamos registrar. Es necesario reducir estas corrientes porque imagínense un equipo que, o sea, tendría que ser los equipos de protección o los relés o los controladores, tendría que ser una cosa enorme, con un aislamiento enorme, para poder ver corrientes de, ¿qué te digo yo?, 200, 300 amperios primarios. Entonces, esta es la finalidad de ellos, es como lo dice en el slide, es necesario reducir las corrientes. Ellos, como todos vimos en nuestra clase de circuitos, en nuestros laboratorios, cómo se conecta un amperímetro, se conectan en serie al circuito y tenemos todas las facilidades de ellos. Vienen de diferentes tipos de núcleos, ya sea para medida o para protección. Eso también lo vamos a enfatizar en nuestro curso. Tenemos diferentes tipos de CTs. Las nuevas tecnologías nos llevan a los CTs ópticos. Entonces, esto es muy importante. Estos equipos, tanto los CTs como los PTs, nos definen también todo nuestro sistema de protección y las zonas de protección. La ubicación de un CT en una subestación, ya sea en una línea, en un trafo, en todo esto, nos va a definir también en parte cómo vamos a hacer nuestro esquema de protecciones y cómo vamos a enfocarlo hacia nuestras zonas a proteger. Entonces, estos CTs son lo más importante. Recuerden que yo pienso que siempre se los han dicho y siempre les han recalcado, nunca dejes una corriente abierta porque puedes estallar el CT. Casos se han visto, se los puedo decir desde mi experiencia, haciendo unas inyecciones primarias para validar caminos de corriente cuando cuando se encuentran circuitos o corrientes abiertas, el CT empieza a vibrar y así bota un cierto sonido particular donde tú detectas de una vez que hay una corriente abierta. Esto es un peligro, genera una sobretensión enorme, puede matar a una persona, puede incendiar un gabinete de control, protección, un MK, lo que sea. Entonces, siempre tengámoslo presente. En nuestro curso también vamos a dar un enfoque hacia esto y hacia los CTs y hacia la ubicación que deberían llevar en cada configuración de la subestación. Muchas veces queremos poner CTs y CTs por todo lado, pero pues también tenemos que entrar en un tema que son los costos. Listo. Entonces acá tenemos unos objetivos de los transformadores de intensidad, pues ya se los había comentado, que es aislar o separar circuitos de medida de la alta tensión, evitar perturbaciones electromagnéticas y reducir las corrientes de cortocircuito. También procurar un aislamiento galvánico entre la instalación de alta tensión y los circuitos de protección o medida. Y obtener intensidades y tensiones proporcionales a las que se desea medir y transmitir a los equipos apropiados. Como les dije, la funcionalidad es solo para nosotros poder registrar esos valores y tomar acciones sobre el sistema o sobre lo que esté sucediendo. Entonces tenemos transformadores de intensidad según su aislamiento. Los que yo he visto, la mayoría son en papel o aceite. También son sumergidos en aceite. Hay unos que vienen en gas. También hay transformadores de intensidad tipo secos.
también lo pueden encontrar. Los que le comentaba, transformadores de intensidad tipo ópticos. Esto es el nuevo boom, lo nuevo que está saliendo en temas de subestaciones digitales. Estos transformadores de intensidad tipo ópticos, vamos a hacer un gran énfasis en nuestro curso, vamos a entrar con propiedad a eso y vamos a explicar gran parte cómo funcionan, qué facilidades tienen, que una de las grandes facilidades es que no sufren de saturación. Entonces es un tema muy importante y que es hacia donde nos va a llevar o hacia donde nos impulsa la tecnología y el mercado. Seguimos con nuestros transformadores de tensión. Lo mismo, se conectan, lo mismo que como vimos en nuestro laboratorio, en nuestra clase de circuitos, ellos se conectan en paralelo como un transformador de tensión normal. Por el primario circula intensidad, todos los arrollamientos secundarios están bobinados sobre el mismo núcleo. Acá hay un tema de discusión, y es que ustedes pueden ver que más de un transformador de tensión, un PT, bien especificado, te dice que el núcleo 1, núcleo 2 o núcleo 3, o el núcleo 1 es para medida, el núcleo 2 es para protección y así. Pero no sé si se han preguntado, pero él solo tiene un núcleo. El resto son devanados y conseguimos son devanados. Entonces, no tiene diferentes tipos de núcleos, él lo que tiene son devanados. Entonces tenemos un devanado para medida, para protección, pero todos están bajo el mismo núcleo y bajo el mismo funcionamiento. Entonces es una pregunta que yo les hago para que lo piensen. Es un tema muy curioso, porque yo podría fácilmente utilizar el devanado que me dice la placa, que es para medida, para protección, y digámoslo sobre el papel, no habría ningún problema. Entonces es para que lo vean, en el curso lo vamos a discutir bien. Muchas veces hablamos de los transformadores de tensión y decimos que los diferentes tipos de núcleo, pero en realidad son los tipos de devanado, son devanados como tal. Entonces es algo bien curioso para que lo analicen y seguimos. Tenemos todo el tema de la nomenclatura, ya sea tipo ANSI o IS, que es lo más común. Tenemos transformadores de tensión tipo inductivos y tenemos también transformadores de tensión tipo capacitivos. Los capacitivos son básicamente un filtro que se les coloca. Los inductivos no tienen ningún tipo de condensador, nada así tal cual como los conocen. Continuamos. Bueno, vamos a una de las partes más importantes, la subestación. Y esto tiene que estar también muy asociado con el tema de protecciones. Y esta definición que ustedes ven, para mí es la definición ideal de un interruptor. Y es ser un conductor perfecto cuando esté cerrado y ser un perfecto aislador cuando esté abierto. Cumplir estas dos cosas y estas dos características, yo pienso que les costó mucho en el desarrollo de todo este tipo de equipo. Que sea un conductor perfecto cuando esté en un estado y que sea un aislador cuando esté en otro estado es algo, si se pone a pensarlo, es algo de locos en este momento, pero para nosotros ya es muy común y los vemos muy seguido. Los interruptores, pues, estamos asociados a las protecciones, son una de las bobinas de disparo que les llegamos, hacemos resierres, hacemos bloqueos al cierre, entonces tenemos toda la facilidad. Estos interruptores, acá en el slide pueden ver el interruptor, el tipo de interruptor a la izquierda es un interruptor de tanque vivo. Acá están señalados las dos cámaras de extinción que tiene y a la derecha podemos ver un interruptor de tanque muerto. Tienen, como todas sus bondades, son diferentes tipos de fabricantes. Acá en ese interruptor de tanque muerto podemos ver en los bujes una facilidad que no tiene el interruptor de tanque muerto, es que tiene CTs de buje. Para los interruptores de tanque vivo, para tener unos CTs, pues tendríamos que montar unos CTs de pedestal, tipo pedestal, para poder también, digámoslo, registrar esas corrientes. Pero este tiene una facilidad, es que es un integrado, es un
un interruptor con CT tipo UGE, tiene todo el esquema. Entonces, los que estamos familiarizados con el sector, los hemos visto, sabemos cuáles son las bondades o no de cada uno. Sabemos que un interruptor de tanque muerto pues, nos va a ocupar menos espacio, de pronto es más económico. Un interruptor de tanque vivo son 3 mecanismos, ya sean los interruptores monopolares o tripolares. Eso es ya de acuerdo a cada aplicación, a cada nivel de tensión. Por lo menos acá en Colombia, niveles superiores a 230 kilovoltios nunca he visto un interruptor tripolar en esas aplicaciones de 230 para abajo, en niveles de tensión de 115, 66 kilovoltios, que de pronto ustedes conocen. Sí se ven interruptores tripolares y ese tipo de cosas. También es muy importante cuando vamos a hacer un diseño, tener claro todo esto, tener claro qué tipo de interruptor estamos integrando a nuestro diseño, qué facilidades tiene ese interruptor. Yo he visto de todo tipo de interruptores, he visto todo tipo de cosas. Hay interruptores que los fabricantes prácticamente te los entregan hechos nada. Hay otros fabricantes que te dan un muy buen equipo. Desde la parte de nivel secundaria de control, ¿no? Estoy hablando desde toda la parte de control del interruptor. Entonces, en un diseño hay que contemplar esto desde el principio. Cuando tú vas a iniciar un diseño, tienes que ver con qué interruptor estás jugando y qué le puedes hacer y cuáles son sus bondades y qué es lo máximo que puedes aprovechar de él. Listo. Continuando, tenemos los seccionadores, o como ustedes los pueden conocer como separadores o desconectadores. Es muy usual verlos en inglés como disconnectors, ustedes también los conocen así. Acá en Colombia es muy usual decirles seccionadores. Yo sé que eso es acá en Colombia, en otros lados los conocemos de diferentes nombres, pero básicamente es el mismo equipo para todos, ¿no? Entonces, como su nombre lo dice, su función principal es seccionar o separar. Ya sea para un mantenimiento de equipos o un cambio de equipos. Esa es la función de ellos, seccionar o separar. Tenemos seccionadores con cuchillas de puesta a tierra, tenemos seccionadores como en una GIS que los podemos ver de 3 posiciones, un abierto, un cerrado y a tierra. Eso va dependiendo de la aplicación de cada uno, de cada tipo de subestación que tengamos, ya sea en aire, tipo convencional o una subestación encapsulada. Pero tenemos todo este tipo de variantes. De tipos de seccionadores tenemos una gran variedad. Tenemos pantógrafos, semipantógrafos, de apertura central, de apertura lateral. Todas las variedades que ustedes se puedan encontrar. De hecho, esta imagen es un seccionador semipantógrafo. Cada uno también los podemos encontrar que para ciertos niveles de tensión utilizamos algunos tipos de seccionadores. Para otros niveles de tensión utilizamos seccionadores más sencillos. Es muy común, por lo menos, ver en subestaciones de 500 kilovoltios, ver seccionadores pantógrafos. Pero tú vas a una subestación de 66 kilovoltios y no vas a ver un seccionador pantógrafo o semipantógrafo, por lo general de apertura central, de apertura lateral. Entonces, todo esto vamos enfocados hacia el diseño. También desde gran parte, cuando tú entras a una subestación, ya de una vez identificar y saber en dónde estás, en qué nivel de tensión te encuentras. Son tips ahí muy sencillitos que uno puede ir ubicando, porque muchas veces tú ves que entra alguien en una subestación y está perdido. Entonces es bueno identificar esto. Entonces, esa es la función de los seccionadores. Con ellos sí hay que tener mucho cuidado cuando tengan cuchilla de puesta a tierra o puesta a tierra como tal, porque tú no sabes hacia qué punto se va a cerrar, toca tener muy claros los enclavamientos, hacia dónde vas a orientar tu cuchilla, si vas a aterrar la línea, si vas a aterrar un transformador. Es tener claro este concepto y saber cómo funciona ella, cómo funcionan los enclavamientos. Ellos obviamente vienen con un enclavamiento mecánico que no te va a permitir que se opere el equipo, pero si lo operas así se puede dañar. Entonces, son muchas variantes que hay que tener en cuenta en el momento de un buen diseño cuando hay este tipo de equipos. Listo. Continuamos.
Tenemos los descargadores de sobretensión o como lo dice acá en la imagen, las autoválvulas. Estos descargadores de tensión consisten en una resistencia variable. En condiciones normales, siempre, o sea, en una condición normal, en una tensión nominal, él va a presentar una impedancia inmensa. Entonces no va a dejar que haya un flujo por él. Pero cuando hay una sobretensión, él va a presentar una baja resistencia, una baja impedancia. Entonces va a dejar circular fácilmente la corriente o la sobretensión a tierra. Esto con el fin de cuidar los equipos, de proteger. Ellos tienen unos contadores, unos contadores de descargas. Tú los puedes ver, los contadores, puedes llevar, no, mira, lleva tantas descargas. Yo no sé, de pronto, si han visto de qué están compuestos ellos. Ellos están compuestos por óxido de zinc, la mayoría. Son varias columnas internas dentro de este aislador con óxido de zinc, y entre más columnas se les ponga de óxido de zinc, son para niveles de tensión superiores o no. Y son un equipo bien chévere. Les recomiendo que vean pruebas de cómo se prueban este tipo de descargadores, de cómo se prueba cada columna de óxido de zinc para los niveles de tensión al cual se ha diseñado. Ellos son muy usuales, se instalan bastante. De hecho, en los transformadores, cada transformador de potencia tiene su propio descargador, tanto por el lado de alta como por el lado de baja, o ya sea con un terciario, tenemos de todo. ¿Listo? Pero es para que tengamos claro estos equipos. También vamos a profundizar de ellos en el curso. Continuamos. Listo. Entonces, ya vamos a entrar digámoslo, a lo grueso, a lo profundo de lo que es este webinar. Para empezar, antes de eso, quisiera darles unos tips o lo que me dice la experiencia para poder empezar un buen diseño, ¿no? Todos creemos que un buen diseño es tener muy claro el concepto, arrancar con unas bases muy sólidas, pero más que eso es cuando tú empiezas a dimensionar todo en tu cabeza desde el principio. Dices, tengo este tipo de subestación, tengo esta configuración, voy a diseñarlo así. Si tu cliente final quiere un diseño innovador, tienes que preguntarle, oye, ¿me aceptas esta propuesta? O ya son muy arraigados con ciertas filosofías, con ciertas formas de verlo. Entonces, es modelar todo antes de. Y eso es algo que no hacemos usualmente. Cuando vamos a empezar, cuando estamos haciendo un diseño, nosotros vamos sobre la marcha. Y a medida que va saliendo, lo vamos solucionando. Nosotros tomamos acciones correctivas, más no preventivas. Entonces, a lo que quiero enfocar es que deberíamos de prevenir y de analizar todas las posibles variables. Yo sé que siempre algo nos va a faltar, pero intentar cubrir todas las posibles variables, intentar cubrir todo lo que tenemos ahí para tener un diseño exitoso y sobre todo, pues la satisfacción de un cliente y la seguridad de que nuestro diseño es algo seguro, de que el día de que suceda un accidente no vaya a ser por un mal diseño, por una mala implementación. Es simplemente asegurar, también tener un tema de conciencia con el aspecto humano, con los operadores, porque más de una persona te hace un diseño, te lo entrega y hasta ahí, chao. Pero no sabes a futuro qué tal ese diseño, qué tan inseguro es, qué riesgos me representa eso. Entonces, muchas veces hay clientes o hay operadores o hay gente que hace diseños contra bobos, que hace diseños contra gente que nunca en su vida ha pisado una subestación o sabe qué es la energía eléctrica.
Entonces, era solo un tip, es algo con lo que quiero enfocar. Entonces, vamos a empezar a grosso modo con esto. En el curso obviamente vamos a ir a profundidad. Acá el tiempo pues nos lo apremia y es, digámoslo, un brochazo de esta gran gama, de este abanico de posibilidades que podemos tener. Listo. En un diseño para una subestación vamos a empezar con dos conceptos básicos y el uno es la ingeniería básica y el otro es la ingeniería detallada. Entonces, en la ingeniería básica nosotros vamos a definir el principio de funcionamiento. Es los pilares en los que se basará toda nuestra ingeniería de detalle, que es con la que vamos a construir. Pero más que eso, este es el pilar, es el eje fundamental de todo. Son los aspectos generales y es siempre la primera etapa de un diseño. Y es el tú cómo vas a pensar, cómo quieres que piense la subestación, cómo quieres que sea inteligente en eso, cómo quieres que funcione todo como tú lo deseas. Entonces, en esta ingeniería básica, este es un concepto que de pronto en otros países va a tener muchas variantes, muchos otro tipo de entregables, muchos otro tipo de documentos, pero yo pienso que todos estamos relacionados con unos diagramas de principio, unos diagramas lógicos, con unas compuertas lógicas, y básicamente la ingeniería básica es esto. Entonces, vamos a continuar. Yo acá les traigo a cotación algunos ítems, no son todos y no aplican todos siempre. Son los que quiero resaltar en la presentación. Igual, en otros países o en otras aplicaciones con otros proveedores serán diferentes. Pero vamos a empezar por un diagrama unifilar detallado. Un diagrama unifilar detallado nos va a mostrar la distribución de corrientes y tensiones en una subestación. Tenemos un diagrama unifilar general, que es como la imagen que podemos ver, un interruptor y medio ahí, que nos dice cómo es la nomenclatura operativa, qué configuración tiene la subestación, dónde hay cuchillas de puesta a tierra, dónde están los posibles riesgos, es simplemente como su nombre lo dice, algo muy general, algo que vamos a detallar. Después pasamos a algo que es una especificación de los equipos de control, protección y medida. Nosotros, como diseñadores, proponemos los equipos, decimos qué cantidad de entradas, salidas, qué tipo de entradas análogas necesitamos para nuestro diseño, para lo que queremos implementar, para los requisitos de nuestro cliente o nuestras empresas generadoras, transmisoras, lo que sea. Entonces, estas especificaciones tenemos que darlas. Nosotros como diseñadores tenemos que tener un criterio claro de decir, oye, no, mira, para esta bahía, para este interruptor, para este equipo, no sé, para esta bahía necesito tantas entradas binarias y tantas salidas digitales. Entonces, es el concepto. Si tú quieres tirar cable, llenar de cable la subestación, o quieres colocar unos MKs y mandar todo por comunicaciones, o hasta cierto punto va cableado y hasta el otro punto envío comunicaciones. Entonces, todo eso, como les decía desde el principio, tiene que partir de un concepto claro y de una visión general que ustedes tienen que tener. Como el siguiente ítem es una arquitectura de comunicaciones o una arquitectura donde nos muestre todo el esquema de cómo se va a comunicar la subestación, qué protocolo, qué vamos a utilizar, qué tipo de conexión o qué tipo de red de comunicación vamos a utilizar, cuáles son las redes más comunes en una subestación, protocolos de comunicación, todo esto va especificado ahí. Y vamos seguidos a los diagramas de principio, que como ya les dije, es un diagrama lógico con compuertas AND, OR, XOR, lo que ustedes puedan imaginarse, o sea, la gama es siempre muy, muy amplia, pero por lo general esto se vuelve, para cierto tipo de configuraciones de subestaciones, se empiezan a volver muy repetitivos y
son muy comunes ciertas operaciones o ciertas filosofías que se le dan a la subestación. Entonces, continuamos. Como les comentaba, el diagrama unifilar detallado nos define toda la distribución de señales análogas, CTs, PTs. También nos da una muestra de las funciones de protección que tiene cada relé. Espérenme. Acá. Listo. Acá podemos ver un diagrama unifilar detallado. Este diagrama unifilar es de mi autoría. Como pueden ver, la línea punteada azul son corrientes y la línea con dos punticos y rayita en rojo son tensiones. Este es un esquema que hice para un banco de autotransformadores con un terciario que se forma una delta, tenemos un transformador zigzag o un transformador de tierra, como ustedes lo conozcan, y es cargable hacia unos servicios auxiliares. Entonces, simplemente les muestro esto, es para que vean de una manera estructurada y organizada que se puede hacer esto. Los colores me parecen ideales, me parecen que son una aplicación muy válida. Imagínense ustedes ver de pronto esto todo en el mismo tono, todo en negro, y verlo con el mismo tipo de línea, ustedes a veces se confunden o la gente tiende a perderse pues, porque toca seguir el camino. Esto es muy diciente, es simplemente un tema de colorcitos y arreglo. Como les decía también, acá podemos ver en cada relé de protección, ya sea relé de protección o controlador, un RF, un registrador de fallas, podemos ver todas las funciones que tiene. Ustedes me preguntarán o dirán, ¿y por qué no solo colocar las funciones que se le van a habilitar? Porque por lo general todas las funciones que tiene un relé no se le habilitan en un esquema de protección. Se habilitan ciertas funciones, se habilitan ciertas características. Entonces dirán, ¿por qué todo? Es por algo muy sencillo. En esta etapa del diseño, como lo dice la ingeniería básica, por lo general, el estudio de coordinación de protecciones todavía no lo tenemos a la mano. Entonces no sabemos qué funciones vamos a habilitar, no sabemos qué vamos a hacer. Entonces, algo muy recomendable y desde la parte de diseño, la experiencia me dice, oye, si vas a dibujar un relé, colócalo ahí, coloca todas las funciones que tiene el relé. De pronto hay gente que está en desacuerdo, hay de todo, hay controversia con esto, pero para mí es lo ideal. La experiencia me dice que acá es muy diciente todo lo que tiene el relé. Más no me va a decir acá, porque como su nombre lo dice, es una ingeniería básica, es una ingeniería todavía que está en proceso de formación, no me va a decir qué funciones tiene habilitada. Y hasta cierto punto, en la ingeniería detallada, yo voy a ver, y cuando esté configurando, cuando tengo un estudio de coordinación, voy a saber qué es lo que le va a habilitar a cada uno de esto. Entonces, este es un diagrama unifilar detallado, no está completo, es solo una sección de lo que les muestro. Este es un banco de autotransformadores. Tiene una delta formada en unas celdas de media tensión. Y acá, en estos bancos de autotransformadores y esto, va a resaltar un tema o un punto que también vamos a ver al final, y es el tema de un gabinete y en potencia también, de que se llama cambio rápido. De pronto algunos lo han escuchado o es novedoso para otros. Se los voy a mostrar en el curso. Ahorita se los voy a mostrar. En el curso vamos a hacer mucho énfasis en él. Vamos a hacer varios diseños de tableros, versatilidades de tableros de cambio rápido. Entonces, simplemente acá yo traigo a acotación esto y continuamos. Acá tenemos otro ejemplo, un diagrama unifilar detallado. A simple vista se puede ver que esto es una subestación, primero es una configuración de interruptor y medio y es una subestación tipo GIS. El dibujo es muy claro en ella. El anterior, lo voy a volver, se puede ver que de pronto es una subestación en aire, convencional.
También estos diagramas son muy dicientes con eso y parte todo el análisis de cómo estamos dibujando, de cómo estamos haciendo nuestra proyección, de qué es lo que queremos, qué es lo que queremos expresar en esto. Y la mayor cantidad de información que podamos expresar y de manera más sencilla es lo que hace un diseño simple, muy verídico, muy eficaz. Entonces, acá esto lo dice todo. Lo mismo, tenemos una distribución de corrientes, de tensiones. Es un diagrama unifilar detallado como cualquier otro. Vale, continuamos con los diagramas de principio. Como yo les dije, define toda la filosofía de operación de la subestación, por lo general tenemos proyectos o nos encontramos con proyectos que son más complicados que otros. Entonces, yo les puedo decir de que la experiencia me dice que un diseño para una subestación nueva, y si tú vas a diseñar toda la subestación nueva, es mucho más sencillo y mucho más fácil, porque todo lo adaptas y lo haces a lo que tú quieres expresar y a lo que tú quieres, lo que quieres diseñar y a la idea que quieres vender con eso. Un problema no, una dificultad que se presenta es cuando tenemos ampliaciones, cuando tenemos diferentes tipos de bahías, cuando tenemos otras cosas, nos toca muchas veces adaptarnos a lo que ya hay, así vaya en contra de nuestra filosofía, nuestros principios, siempre se puede hacer mejor. Entonces nosotros muchas veces queremos implementar esas cosas nuevas en una ampliación y ya hay algo existente que está funcionando así, tiene una filosofía y te van a decir, oye, no, pero ¿por qué me vas a venir a cambiar la filosofía de lo que ya me viene funcionando a mí? Entonces en este tema tenemos que también distinguir muy bien de cuando es algo nuevo, de que queremos plasmar una idea, adaptarnos a algo. Y esa es la flexibilidad que tenemos que dar en nuestro diseño. Nuestro diseño nosotros tenemos que ser flexibles a adaptarnos a esas cosas. Muchas veces así vaya en contra de nuestras filosofías y de lo que pensemos. Pero es simplemente eso. Entonces, en estos diagramas de principio, nosotros definimos la base y el pilar fundamental del pensamiento de la subestación. Es las mismas bases, es como las mismas bases ideológicas con las que tú te formas como persona. Entonces, esta es la misma base ideológica con la que vamos a hacer nuestra subestación o nuestra ampliación o lo que sea. Entonces, esta base que nos va a definir una distribución de alimentaciones, ya sea AC, DC, nos va a definir una matriz de disparos. Esto va asociado a todo el tema de protecciones. De una vez ya estamos entrando al tema de protecciones. Desde acá vamos a decir, oye, la 87T me va a operar el 86, va a ser bloqueo al cierre. Una 51 nos va a ir directo a los circuitos de disparo. Es también filosofías y formas de ver. Pero entonces, desde este punto ya estamos definiendo eso. También vamos a tener toda la lógica de enclavamientos, toda la lógica de funcionamiento de la subestación y vamos a tener todo el tema de maniobras, de cómo vamos a operar, de cómo le vamos a entregar a nuestro cliente o cómo vamos a entregar nosotros al final, cómo va a operar la subestación y cómo ellos deberían de hacer la operación. Entonces, acá hay, estos son con puertas lógicas, tenemos AND, OR, lo que veamos, comparadores. ¿Listo? Tenemos unas distribuciones AC y DC. Entonces vamos a empezar con un tema de distribución AC. Este AC es calefacción, iluminación y tomas del tablero. Ustedes saben que todo tablero de control, protección a medida, tiene una calefacción, tiene una iluminación y tiene una toma de la cual debemos alimentar, ya sea para conectar nuestro PC, sea para conectar un equipo, una maleta de inyección, lo que sea. Por lo general, esta distribución de corriente AC está conectada a los servicios no esenciales de la subestación, de los servicios auxiliares, y por lo general siempre se hace un cosido entre todos los tableros de la C. También se puede independizar, pero no tendría sentido llenar un tablero
un tablero, un gabinete de servicios auxiliares de MCBs para cada uno. Por lo general se tira una sola cometida, las 3 fases y el neutro, y alimentamos todos los tableros. Es un circuito muy sencillo, es una forma de hacerlo. Las otras formas también son válidas. Ahí todo, como les digo, todo tiene sus pros y sus contras, pero la manera más óptima de hacerlo es simplemente tirar un solo barraje, tirar una sola cometida y alimentar todos nuestros tableros así. Bueno, continuamos. Tenemos la corriente, la distribución de corriente S. Listo. Acá entramos en varios temas, ¿no? Acá nosotros pensamos siempre en la redundancia. Decimos, tengo una protección principal, tengo una protección de respaldo. Las alimento de diferentes, de la misma fuente o de diferentes fuentes. Si yo lanzo una sola cometida y alimento todo de una sola, pues voy a decir, pues si se me va esa cometida, se me fueron todas las protecciones. Me quedé sin la alimentación de todas las protecciones. Entonces, ¿qué respaldo o qué redundancia yo le estoy dando a mi sistema? No puedo quedarme dependiendo de que se me va una cometida y se me apagan todas las protecciones, me quedo sin control, sin protección. Entonces, uno de los principios de distribución es, pues no, o sea, lanza 2 acometidas, unas para las principales, otras para las de respaldo. Acá podemos ver la alimentación de los circuitos de disparo, una alimentación de protección principal, bueno, una protección terciaria, son diferentes equipos y lo que se busca con esto es distribuirlo de tal manera que siempre tengamos la redundancia y no quedamos dependiendo de una sola cometida. Entonces, acá también se define eso. Y hay veces parece muy sencillo y nosotros lo despreciamos porque decimos, no, pero es que la alimentación, que no sé qué. Pero como les dije al principio y siempre he sido enfático, los servicios auxiliares al final siempre nos terminan dando un poquito por la cabeza. Entonces, es como tener claro esta distribución, es tener claro lo que vamos a hacer y desde un principio definirla. Y si tenemos una subestación existente y necesitamos sacar varias acometidas para nuestra ampliación, tenemos que pensarlo muy bien qué es lo que vamos a hacer. Si es una subestación nueva, pues perfecto. O sea, se puede diseñar de muchas maneras y este tema de la alimentación genera a veces muchas controversias, muy buenas discusiones en, ven, ¿y qué pasa si yo alimento esto o lo otro, así de una manera? Todo este tipo de distribuciones y de cosas y siempre buscando la manera más óptima, buscando la manera más segura, buscando la manera de que nuestro sistema no, ante una falla, no colapse totalmente. Eh, vamos a verlo en el curso. ¿Listo? Entonces, les quería mostrar. Vale. Seguimos con algo muy curioso. Todos conocemos los niveles de mando. Sabemos que nivel 0 es patio, tenemos un nivel 1 que son los controladores de bahía o nuestros tableros de control, protección, nuestros controladores o relés, como lo quieran denominar. Tenemos nuestro nivel 2 que es la IHM, que es una IHM de nivel local en la casa de control. Muchas veces este nivel 2 no está en algunas subestaciones, sino nos vamos directo a nuestro nivel 3, que es el centro de control del operador, del transmisor, de lo que sea. ¿Sí? Acá hay varias controversias. Todo el mundo entendería por nivel 0 que es el patio, netamente los equipos de patio. ¿Listo? Pero yo ahora les digo, les hago una pregunta. Para ustedes, si yo hago algo cableado eléctrico, ¿ese cableado es nivel 0 o es nivel 1? Son varias formas que nosotros tenemos de ver el nivel 0 y el nivel 1 en específico. Cualquiera diría que todo lo cableado es nivel 0 y todo lo que sea digital, netamente digital, es nivel 1. Pero muchas veces
se presta para confusiones no con el tipo de que si es cableado o es lógico, sino en el tipo de ubicación en la subestación. Entonces, mucha gente piensa que el nivel cero es netamente patio y para ellos nivel uno es toda la casa de control, incluido el tablero y todo su cableado. Son formas de verlo, es un tema controversial, hay muchos argumentos válidos en ambos lados, pero como yo principalmente lo aprendí, lo que la experiencia me dice es nivel cero, para mí es todo lo que es netamente cableado, y nivel uno y niveles superiores es todo lo lógico, ¿sí? Entonces, más adelante lo vamos a ver, les voy a poner el ejemplo. Ahorita solo quiero que vean los niveles de mando. Acá hay una curiosidad, vemos un nivel 1R, que es un nivel de respaldo. De pronto ustedes los han visto en los mímicos de los tableros que con selectores de discrepancia, con selectores normal emergencia. Todo esto lo han visto en los tableros. Entonces esto no funciona, se me va el controlador, yo me quedo sin un controlador, pero yo puedo operar mi bahía o por lo menos el interruptor desde un nivel de respaldo. Ese nivel de respaldo que me lo da el selector y el mímico. El selector de discrepancia, mando a abrir, cerrar y si hay alguna llave de emergencia, de respaldo, como lo quieran denominar. ¿Listo? Entonces acá tenemos nuestros niveles. Acá es muy claro lo que queremos mostrar, están todas las convenciones de qué indica cada cosa. Eso también tenemos que ser muy claros. Si es un control manual, eléctrico, por lo menos hay seccionadores que no son motorizados. Entonces, la única forma de operarlos desde nivel cero y de manera manual, con manivela. Ya cuando son motorizados tenemos indicaciones, le podemos dar mandos desde niveles remotos, hay una gran variedad. Continuamos. Esto es para la misma bahía que les mostraba ahorita en el diagrama. Acá podemos ver una barra principal más transferencia. Vemos que es un banco de autotransformadores y más que eso acá en el diagrama de principio quiero mostrarles la secuencia de maniobras que se hace para operar la bahía. Saben que un principio fundamental y yo diría que uno de los 10 mandamientos del ingeniero electricista y que está enfocado en este tema de subestaciones es nunca operes un seccionador bajo carga. Es un principio básico y es algo que siempre hay que resaltar y nosotros tenemos que hacer un diseño muy seguro para esto, para que esto nunca vaya a suceder, porque podemos estar cometiendo una tragedia, podemos estar matando a una persona en patio, cualquier cosa puede pasar, podemos estar afectando los activos, los equipos de una compañía y que no estamos hablando de equipos que tú dices, oye, yo te pago el daño. Son equipos muy costosos, entonces tener claro las maniobras, para eso también van los enclavamientos. Acá les muestro básicamente una secuencia de maniobras. Todo esto que está acá en asterisco hace referencia al acople que no se ve acá, pero para operar operar una subestación con esta configuración y hacer una transferencia, tenemos que también tener claro las posiciones de los acoples, si hay seccionamientos en la barra. Tenemos que ver todo este tipo de detalles y asimismo nosotros jugar con nuestros enclavamientos y con nuestras maniobras. Esta secuencia de maniobras es más para temas de operación. El cliente, que es el que opera la subestación, tiene que estar muy claro, muy bien capacitado en estos temas de cómo uno pensó esto. Entonces, si se pueden dar cuenta, por lo menos acá van un enclavamiento muy sencillo es que si se dan cuenta esta cuchilla de puesta a tierra y esta cuchilla puesta a tierra están mirando hacia el transformador, entonces en cualquier momento podemos aterrizar el transformador si operamos eso o podemos aterrizar la misma barra si tenemos la bahía cerrada.
Entonces, es tema de conciencia y de saber cómo vamos a operar. Dígame, ¿qué pasaría si yo cierro este seccionador, energizo por acá, cierro este seccionador de acá de trafo, pero tengo cerrada acá la cuchilla en el lado terciario? Se me fue todo. Entonces, para yo poder cerrar este seccionador de trafo, aparte de que tengo que ver la misma posición de mi cuchilla propia, tengo que ver la posición de esta cuchilla. Es un enclavamiento sencillo. Lo mismo pasaría para este seccionador de transferencia. ¿Qué pasa si yo hago la transferencia, cierro acá, hago toda mi maniobra de transferencia normal, tengo mi acople cerrado, tengo esta bahía cerrada, cierro el seccionador, pero tengo esta cuchilla cerrada? Es es un tema crítico, es un caos lo que haría en realidad. Entonces, ya ahí de primerazo, este seccionador y este seccionador están enclavados con esta cuchilla. Entonces, son temas de maniobras que tenemos que tener claros y que también desde manera eléctrica, ya sea cableada o por comunicaciones, por lógica, tenemos que asegurar que no nos vaya a pasar ninguno de este tipo de eventos, que no vayamos a tener ningún tipo de inconvenientes de esto, porque aparte que, como ya les dije, son activos muy costosos, podemos estar jugando con la vida de alguien. Entonces, siempre tener conciencia, siempre tener presente lo que estamos haciendo. Continuamos. Acá les quiero mostrar una lógica de cierre del interruptor, de un interruptor. Este interruptor, para ponerlos en contexto, es un interruptor que viene con mando sincronizado. Es un interruptor monopolar. Entonces, ¿cuáles son, para empezar, un principio básico, los conceptos básicos de un interruptor? Es, yo puedo abrir en cualquier momento enclavamientos para el cierre, eso sí. Yo puedo cerrar el interruptor ya sea con los seccionadores adyacentes abiertos o cerrados. Eso depende del nivel en el que estemos. Si es nivel cero, depende de las filosofías, pero si es nivel cero, lo ideal sería que yo cerrara mi interruptor solo con los seccionadores adyacentes abiertos. Hay otras compañías que les gusta que el interruptor cierre ya sea con los abiertos o con el cerrado. Pero por lo general, desde nivel cero, operar el interruptor y que yo energice desde nivel cero es un tema riesgoso. Entonces nosotros también desde nuestro diseño y desde el principio de funcionamiento de la subestación tenemos que tener claro el tema de seguridad del personal. Entonces, energizar desde nivel cero es algo que te pone a pensar. Entonces, es hacer los enclavamientos seguros para que no... Desde nivel cero yo podría cerrar o abrir el interruptor, pero con mis seccionadores adyacentes abiertos. Ya desde un nivel superior, sí, ya sea con los dos abiertos o con los dos cerrados. También se puede. Uno de los temas más comunes de los interruptores para el cierre es que no tenga bloqueo por SF6, que los relés 86 o los relés de disparo y bloqueo pues no estén operados, o si no nunca nos van a permitir el cierre porque nos dejan un disparo ahí metido. Que no tengamos una discrepancia, si estamos hablando de un interruptor monopolar, que no haya una discrepancia de polos. Lo básico, un resorte, que el resorte no esté descargado. También tenemos que ver que la supervisión de los circuitos de disparo estén ok. Son diferentes filosofías que muchas veces el cliente o nosotros le ponemos de más o de menos, pero lo básico siempre son supervisiones, seccionadores adyacentes, 86 operado, bloqueo de SF6. En el caso de un interruptor monopolar, discrepancia de polos y resorte descargado. Son muchas formas de verlo. Acá, como pueden ver, hay un nivel de respaldo o hay una forma que se bypassea en el mando sincronizado por si se llega a dañar. Porque, ¿qué sería si todos los mandos de cierre o de apertura pasen por el mando sincronizado? ¿Qué pasa si se me daña el mando sincronizado? Pues me quedé sin cierre o apertura del interruptor por algún lado, ¿sí?
Entonces es tener esa redundancia, como ya les decía, y siempre pensar en qué pasa si me falla este, qué contingencia tengo, qué debo hacer. Acá yo les, es lo que yo les decía ahorita, una controversia no, un tema de discusión y es, ustedes miran acá a nivel cero, ¿por qué me nombran la supervisión de los circuitos de disparo? ¿Qué? Y yo no sé qué. Es que luego eso no es lógico. El controlador no está viendo que la supervisión de los circuitos de disparo estén ok o estén fallados. Como yo les dije, la forma más sencilla y lo que me dice la experiencia y lo más básico, lo más fácil de verlo es todo lo que es cableado, para mí es nivel cero y todo lo que es lógico es nivel uno. Entonces acá lo pueden ver eh, dentro de mis enclavamientos eléctricos cableados. Yo paso mi mando por la supervisión de los circuitos, por los seccionadores, por todo esto. Entonces eso lo podemos ver más adelante. Es simplemente que van acá. Seguimos con el tema de una matriz de disparos. Acá empezamos a definir los temas de protecciones. Eh, cada función, cada relé de protección, ¿cómo vamos a hacer? Le vamos a dar directo a las bobinas, le vamos a dar al 86. Si son disparos transferidos, ¿a dónde los vamos a llevar? De acá ya empezamos con el tema de protecciones. Entonces es definir una matriz de disparos y decir, oye, así va a funcionar mi esquema. Listo. Ya pasando a otro tema que era la arquitectura de comunicaciones. Acá básicamente les nombro 61850, que para todos es un tema familiar, ya todo el mundo lo debe conocer. Entonces, como saben, es un estándar de automatización de subestaciones y tiene en total 10 capítulos que aborda diferentes aspectos. Con esto ya estamos más relacionados. La mayoría de las subestaciones y el tema está con 61850 estándar, que fue para lo que fue hecho y querer homologar y estandarizar todo. Cada vez vemos diferentes tipos de conexiones de topologías más usadas en redes, pero para un tema de subestaciones, digámoslo, un árbol, una totalmente conexa, este tipo de cosas no. Vamos a ver unos anillos, unas redes PRP, lo que, lo que demande la subestación. Entonces, como les dije, hablamos de PRP, que es un protocolo redundante que nos asegura, como lo dice, una alta disponibilidad. Se configuran unas redes independientes, una red LAN, red LAN A y una red LAN B. Y siempre se enviado el mismo mensaje en las dos redes. Entonces, si me cae una, pues tengo la otra respaldo y viceversa. Son temas ya de comunicaciones. Les quiero mostrar acá, bueno, una red PRP, los diferentes tipos de redes redundantes. Eso también lo vamos a enfocar mucho en el curso. Vamos a ver failover, PRP, los diferentes tipos de arquitecturas que se pueden implementar. Acá tenemos un ejemplo de una red PRP A, tenemos una red PRP B, lo mismo, pero digámoslo muy didáctico, con colores, chévere, unas convenciones. Entonces todo es muy claro y todo es muy diciente acá. Es solo traerlo para que lo vean, para que esto. Bueno, vamos rápidamente, aquí vamos un poco contra el tiempo. Yo les decía que son dos aspectos, la ingeniería detallada y la ingeniería básica y la ingeniería detallada. Entonces, vamos a la ingeniería detallada. En este se ajusta todas unas especificaciones técnicas dadas por la ingeniería básica. Y en la ingeniería detallada, pues la ingeniería constructiva del proyecto, donde ya todas las especificaciones y todo se lleva al más mínimo detalle para que todo salga ok. Entonces, en esta ingeniería detallada comprendemos diagramas esquemáticos, en todos los diagramas de circuito, de control, protección y medida del proyecto. También, pues, obviamente se generan unas listas de conexionado y todo esto de lo que estamos haciendo. Acá les quiero mostrar parte de lo que es una ingeniería detallada, unos esquemáticos.
Acá podemos ver la alimentación de los circuitos de disparo 1 y 2. Todos sabemos que los interruptores tienen dos bobinas para la apertura, entonces muchas veces la bobina 1 viene con el circuito de disparo 1 y cierre, y la bobina 2 es solo circuito de disparo. Es un tema de distribución de polaridades que podemos ver acá en el diseño, temas de envíos, de cruces, todo esto. Acá les quiero mostrar una lógica de cierre cableada del interruptor. Así es como se hace con un nivel de respaldo. Acá tenemos un nivel, un selector normal respaldo. Acá tenemos la salida de nuestro mando del controlador y acá tenemos un mando de emergencia, lo que yo les decía desde el mímico. Mando de emergencia o mando de respaldo. Entonces, esto es una lógica de enclavamiento cableada. Aparte de eso, pues el controlador antes de activar su salida está viendo exactamente lo mismo que está cableado. Entonces, acá vamos a irnos desde un tablero, en este caso, esto es un tablero de control y vamos a ir a un tablero de protección. Entonces, lo primero para el cierre del interruptor es, acá tenemos estos dos envíos, acá llegan estos dos envíos. ¿Qué vamos a tener? Si yo me voy por el camino normal del cierre, voy a tener la supervisión de los circuitos de disparo, ok. Acá en este caso tenemos equipos de supervisión de circuito de disparo que son los BF10 o 74, que van a supervisar la supervisión, me van a hacer la supervisión del circuito de disparo. Voy a tener que mis relés 86 no estén operados. Como les dije, no voy a meter ningún disparo, no va a tener ningún disparo metido al momento del cierre, sino pues no va a cerrar el interruptor. Esto es una lógica cableada de los enclavamientos o de lo que les mostraba ahorita en el diagrama de principio. Esto ya es la materialización de la lógica que estábamos viendo. Entonces, continuamos acá nos vamos a ir a nuestro MK y vamos a llegar a las posiciones de los seccionadores. Acá vamos a tener un cierre remoto, vamos a tener nuestras posiciones de seccionadores y vamos a retornar a nuestro tablero de control. Acá hay unas variaciones. Esto tiene un mando sincronizado y acá pueden ver que el contacto de ida del mando sincronizado va a un repetidor, y si ese repetidor me falla, pues se me activa esta bobina y por acá puedo dar mandos. Son lógicas, son formas de diseñar, son formas de ver que podemos aprender todos y que vamos a hacer bastante énfasis en el curso de cómo hacer todos estos enclavamientos y todo esto cableado. Muchas veces, cómo involucramos los MKs, cómo involucramos los tableros de protección. Un tip es, si tenemos un MK, tenemos tablero de control, protección, medidas separados o juntos, siempre empecemos por el MK. El MK, en el MK converge todo, entonces empecemos por ahí. Hay veces uno con un diseño y dices, oye, ¿por dónde empiezo? ¿Por el tablero de protección? ¿Por el tablero de control? ¿Qué hago? ¿Por cuál empiezo? Empiezas desubicado. Dice, no, un tip que les puedo dar es, empecemos por el MK. Del MK voy a distribuir hacia control o protección, o si sea uno solo. Hay diferentes variaciones. En este caso, el ejemplo que les estoy mostrando es un tablero de control, aparte uno de protección, y tenemos el MK para una bahía. Entonces, es tener claro todos esos tips, todos esos conceptos para saber qué es lo que vamos a hacer. Acá les estoy ilustrando simplemente unos enclavamientos. Y acá tenemos los mandos por fase A, B y C del interruptor. Continuamos. Vamos a los circuitos de disparo. Este circuito de disparo es un circuito de disparo muy común. Ya desde el primerazo se puede ver que es un circuito de disparo para un interruptor monopolar. Tenemos un interruptor monopolar ahí. Tenemos un disparo definitivo por el 86, que tenemos un disparo general de las protecciones, ya sea una sobrecorriente, temporizada.
Y acá hay unas ciertas facilidades en el diseño que van a decir, oye, y acá este contacto, este repetidor, ¿qué es? ¿Por qué se hace así? Ya nada más de pronto viendo este contacto acá, ustedes pueden decir, está haciendo un circuito de disparo para cierta configuración de una subestación. Acá estamos haciendo un circuito de disparo para una configuración de subestación. Esto es una barra más transferencia. Entonces, acá tenemos muchas variaciones. En estos diseños se pueden presentar muchas cosas. Acá tenemos el circuito. Este es la continuación, acá los envíos, la continuación de este circuito de disparo. Acá tenemos los mandos desde el controlador. Recuerden que nosotros el mando de apertura, una muy buena práctica es el mando de apertura, siempre mandarlo por el circuito de disparo 1. Si tenemos más contactos también lo podemos mandar por el circuito, si tenemos más salidas disponibles por el circuito de disparo 2, pero pues... Y la ventaja de esto es que tenemos acá, bueno, más adelante tenemos supervisada el mando de apertura. Entonces, estas supervisiones de los circuitos de disparo, el mando de apertura siempre lo tenemos supervisado, tenemos todo el cableado como debe ser. Continuamos. Este es el esquema de un 86. De un 86 tenemos los disparos definitivos acá, los disparos por diferencial de barras. También en el curso vamos a definir quién me resiste al 86, qué tipo de disparos o de qué funciones me van a llegar al 86 y me van a generar un disparo definitivo con bloqueo al cierre y qué disparos no es necesario que me bloqueen el cierre del interruptor. Piénsenlo nada más en un tema de una línea, si tenemos resierres, si tenemos esto, qué tipo de disparos me van a ya generar un bloqueo o un simple disparo, abro mi polo y hago un resierre y vuelvo a lo mismo. Entonces, todo esto lo vamos a definir, son varios conceptos, varias filosofías que se utilizan, también dependiendo mucho del mercado y de la persona como lo vea. Acá vamos a un tema que son la supervisión de los circuitos de disparo. Hay dos formas de hacerlo y quería enfocarme en eso. Está la forma con los equipos BF10, los Artechi que ustedes lo conocen, estos tienen dos bobinitas y este me supervisa todo el camino. Acá de hecho va a llegar me supervisa el abierto del cerrado del interruptor. Entonces, estos equipos como están acá, como los pueden ver en la representación, tienen dos bobinas, es una forma de implementarlo. Pero muchas veces hay diseños y hay requerimientos donde no es necesario o donde no se pueden colocar este tipo de equipos. Entonces, pasamos a la siguiente, que es lo que les quería mostrar. Es hacer la supervisión del circuito de disparo con entradas binarias de nuestros relés. Esta es una forma de implementarlo con una sola entrada. Yo puedo emular un BF10 como este que les muestro acá, con dos entradas digitales de mi relé, pero también tendría que ver con cuántas entradas digitales cuento de mi relé para yo poder hacer este tipo de supervisión. Son dos formas de implementarlo. Ahora yo también les hago una pregunta, en la supervisión de un circuito de disparo, si yo quiero supervisarlo con mis equipos, tengo mi protección y tengo mi controlador, ¿con quién haría la supervisión? ¿Con mi protección o con el controlador? Idealmente lo debería hacer la protección, la supervisión del circuito de disparo, pero también es válido que se haga con el controlador o con el relé de respaldo. Yo puedo hacer la supervisión de mi circuito de disparo 1 con mi protección principal y la supervisión de mi circuito de disparo 2 con mi protección de respaldo. Son muchas variantes que toca tener en cuenta y que se pueden ver en el diseño. Entonces, también son criterios, pero siempre apuntando a tener un diseño conciso, efectivo y muy sencillo en esto. No hay necesidad de complicarse, no hay necesidad de complicar las cosas, sino siempre pensar en la flexibilidad del tema. Porque no puedo dejar dependiendo todas mis supervisiones si lo voy a hacer con entradas digitales de un solo equipo, porque entonces el día que se me vaya ese equipo voy a perder mi supervisión. Entonces, esos son temas que toca analizar.
son tips que les doy para que tengan un buen diseño y un buen concepto de lo que queremos expresar. Entonces acá les muestro esta supervisión de circuito de disparo. De hecho está hecha solo con una entrada y está hecha por FASI, lo pueden ver ahí. Tiene sus pros y sus contras. Entonces es tema de análisis y qué tema que vamos a analizar en el curso. Acá les quería mostrar un tema desde el diseño que también se me ha venido presentando bastante y he querido expresarles y es de la polaridad conmutada del interruptor, de los interruptores. No sé si estén asociados con este tema. Por lo general nosotros estamos acostumbrados a que el interruptor nosotros lo alimentamos con el circuito disparo 1 y 2 y ya. Y alimentamos esas bobinas y quedamos ahí. Pero muchas veces, pero porque el interruptor viene fabricado de tal manera que toda su parte de control ya está cableada internamente y está hecha lógicamente. Pero me he encontrado con interruptores donde las bobinas o lo que me genera la bobinita del bloqueo del SF6 no tiene una polaridad, no tiene una alimentación. Entonces ahí es donde uno dice, tengo que enviar un MCB de control o tengo que tirar una alimentación de control del interruptor. Hay muchos interruptores que tienen esto cableado internamente y ya lo tienen para cualquier polaridad que yo les coloque. Pero hay veces que, como en este caso que les estoy mostrando, el interruptor no tenía esa facilidad y no tenía cableado ese tema. Era tema del diseñador llevar la alimentación de la polaridad del interruptor, del control. ¿Qué pasa si yo dejo esto sin alimentar? Pues puede haber un bloqueo por SF6, pero nunca va a actuar. Entonces puedo estar dañando mi equipo, puede estar mal operando el equipo. Entonces, esto es una lógica muy sencilla. Cuando yo digo, bueno, voy a alimentar el control de mi interruptor, ¿con qué polaridad lo alimento? Entonces viene la duda y uno dice, no, pues con la del circuito disparo 1, la del circuito disparo 2, pero si se me va la del circuito disparo 1, entonces se me queda un ejemplo sin SF6, sin bloqueo por SF6 mi interruptor. No puedo correr ese riesgo. Entonces, este es un simple repetidor. Ustedes pueden ver acá, este es un simple repetidor. Pero se hace una lógica con los contactos de él. Entonces, esta lógica es la que se implementó. Muchos interruptores tienen esta lógica internamente cableada también mediante un repetidor. Y entonces, por este lado envío mi polaridad al circuito disparo 1 y por este lado mi polaridad al circuito disparo 2. En condiciones normales, si yo tengo mi bobinita del repetidor energizada, el camino va a ser por acá. Y acá el negativo va a ir por acá. Si se me desenergiza, él va a cerrar este contacto y va a entrar la polaridad del circuito disparo 2 por acá. Y por acá. Entonces, nunca voy a pierden la polaridad a menos de que se me vayan las dos polaridades, la del circuito disparo 1 y 2, pero ahí sí ya estaría mal operando la subestación y el interruptor. Entonces, con esto yo doy garantía de que el interruptor siempre va a tener alimentado su circuito de control. Su circuito de control, que es básicamente sus bobinas de bloqueo por SF6. Y ese es un tema muy delicado en un interruptor. Entonces, acá desde el diseño se está contemplando esto. He visto implementaciones de esto no solo con un repetidor, sino también hacen puentes de Winston, hacen configuraciones con diodos. Se puede hacer de todo, pero esto es lo más usual y los interruptores mayormente, cuando tienen esto cableado internamente, lo tienen así o tienen bobinitas separadas. Será un tema que les quería mostrar. Es para que también se contemple desde el diseño y desde cuando ustedes vean los planos de un interruptor. Ustedes ven los planos del principio de un interruptor y ya saben a qué punto llegar, ya saben qué cablear, ya saben cómo llegar con los disparos y cómo hacer la supervisión. Listo. Acá en este slide les quiero simplemente mostrar una distribución de corrientes. Como les había comentado, acá yo tengo mi MK, hago mi distribución de corrientes, hago mi estrella en mi MK, envío mi alimentación acá en este caso esto es un registrador de fallas, hago una serie de mi corriente y la envío por último a mi relé de protección.
Acá simplemente les quiero mostrar una distribución de corriente, cómo se daría. Eh, Ahora también está un tema y es dónde yo hago, primero la estrella y segundo, dónde la pongo a tierra, dónde pongo la tierra. Ese es un tema de seguridad, nada más, es un tema de seguridad del personal. Entonces, acá en este caso ustedes pueden ver que la estrella, el punto a tierra está en el MK. También las he visto, las estrellas acá, puedo quitar esta tierra acá y llegar acá y aterrizar la estrella en el tablero. Lo que recomienda la norma y lo que dice, pues la norma no, lo que dice la recomendación es siempre aterrizar en el punto donde el personal va a tener mayor o va a estar más expuesto a una descarga, que básicamente esa es la función. Entonces, en este caso se dejó en el MK. A los tableros, pues muy poco van a entrar. La idea es que todo esté desde el MK. Ese es un concepto, es una forma de verlo. También se puede aterrizar en otro punto, pero tener en cuenta que siempre solo se va a aterrizar en un extremo. Me he encontrado con diseños o con ingenierías donde están aterrizando dos puntos, tienen problemas, maloperaciones de los relés, por temas tan sencillos como una tierra. Entonces, también contemplar desde un diseño y tenerlo muy claro dónde lo hago, qué tipo de puentes utilizo y todo este tipo de variaciones. Ya por último, lo que les nombré en slide anteriores, vamos a hablar de un tema, de un tablero muy en específico, que es el tablero de cambio rápido. La aplicación fundamental de esto es para bancos de autotransformadores y también aplica para bancos de reactores. Ustedes saben que para niveles de alta y extra alta lo más usual es armar un banco. Muy pocas veces se deja una sola unidad trifásica, entonces se arman bancos. Estos bancos por lo general tienen una unidad de reserva. ¿Cuál es la flexibilidad de este tablero de cambio rápido? Que me permite cambiar todo el control y protección de la unidad de reserva a una fase fallada en un plug and play muy sencillo, que es como cambiar un toma. Saco la clavija y conecto en otro lado. Esa es el verdadero concepto y la verdadera filosofía con la que se concibió este tablero. De pronto para algunos de ustedes es novedoso. En el curso lo vamos a explicar muy bien cómo se hace el diseño, cómo se hace todo. Pero básicamente es esto. Se llama cambio rápido, pues imagínense ustedes tienen un banco de 4 unidades, se les daña una unidad, necesitan meter la otra. Lo que haría el común denominador es mover esa unidad, sacar la otra, trasladar, pero imagínense que les implica cambiar todo el cableado, mover toda la unidad, cuántos días se demoran. Bajito, poco tiempo, se están demorando una semana, 15 días. Este tablero cambio rápido permite hacer en cambio en 4 horas. Y cambiar los plugs acá te demora 5 minutos. Lo que más demora es el cambio en potencia. Solo quería mostrarles cómo es la versatilidad. Entonces acá arriba tenemos las entradas de los 4 tarros o las 4 unidades. Tenemos la unidad ABC y una unidad de reserva. Y acá abajo tenemos la salida hacia nuestros tableros de control protección. Para ella siempre es indiferente si me entra la reserva en la fase B o en la fase C, ellos siempre van a ver viendo la misma fase, no van a ver la fase de reserva o la unidad de reserva. Entonces la versatilidad de este tablero es enorme, reduce tiempos de fuera de servicio, de costos que van a cobrar por confiabilidad de alguna empresa. Es algo innovador. No es, la verdad no tengo el contexto de quién lo inventó esto, pero es algo que sirve mucho y que, como les digo, aplica para bancos de autotransformadores o bancos de reactores. Ustedes han visto compensaciones en las líneas, donde también tenemos bancos de reactores. Entonces, él me permite cambiar de una manera rápida el control, protección y medida de una unidad de reserva a una unidad fallada. Quería hacer énfasis en esto. Acá también
esa es la parte ya del esquemático, cómo sería el cambio rápido. Es simplemente una de las fases. Tenemos acá nuestra fase, nuestro tarro de la unidad B. Tenemos unos conectores y un plug y vamos jugando con eso. Todo está el secreto en ser muy organizados con esto, en tener claro que no vamos a dejar ninguna corriente y se me había olvidado decirles acá, estos tableros por lo general tienen dos caras. Bueno, tienen en realidad seis caras, pero una cara tiene todo lo que es digital y en la otra cara podemos ver todo lo que es analógico. Y también se cambia tanto como en lo digital o en analógico, se hacen los cambios hacia la unidad reserva. Entonces, es algo muy práctico en el sector. Como les digo, reduce mucho el tiempo que esté fuera de servicio de la subestación y más un banco de autotransformadores. Entonces, ese es un punto clave. Yo sé de pronto que más de uno los ha visto, está familiarizado y gente que los ve y es nuevo para ellos, pero es una implementación muy curiosa y muy fácil de hacer. O sea, no es nada del otro mundo. Entonces acá les mostraba, tenemos unos plugs, unos conectores, unos machos, unas hembras, y a través de él pasamos todas las señales. Acá podemos ver que estamos pasando fallas del OLTC, fallas de los termómetros, y también hay otros conectores, mediante otro conector pasamos todo lo que son las señales análogas, tanto corrientes como tensiones. Entonces, básicamente este es un brochazo, una breve introducción a lo que vamos a llegar. En nuestro curso vamos a hacer diseños de líneas, diseños de trafos, reactores, de todo. Y vamos a mostrar las diferentes filosofías y versatilidades que nos presenta. Ya por último, ya algo de preguntas, no sé si tienen alguna duda o algo, ya creo que abordamos todo, desde lo más básico hasta ya, digamos, llegar a un poco de temas más profundos y ya sería eh, ya temas, digámoslo, un poco ya más avanzados con los temas de diseño y con lo que se pueda aplicar. El curso será totalmente virtual y está entre una y 2 semanas el curso que vamos a hacer. Eh, el temario ya muy pronto se publicará para los que estén interesados y espero que les haya gustado, que hayan quedado interesados en el tema y cualquier cosa, pues estoy a disposición de ustedes y pues muchas gracias por su tiempo y por todo el apoyo. Gracias, Daniel. Bueno, como Daniel les indicó, ya se enviará a los que se registraron mediante el correo los distintos, el temario, así como los precios del curso como tal, las distintas opciones de pago que tenemos. Eh, bueno, yo creo que hasta aquí será la sesión de hoy. Pues pueden consultar cualquier consulta adicional al correo que se registraron. Bueno, muchas gracias.